Hoy quiero compartirles una columna de hace un año, un poco de historia. La llegada de los españoles a territorios americanos no solo marcó el origen de una raza multiétnica, también dio sustento a multiplicidad de conceptos, pensamientos y posturas que en algunos casos rayan en las pasiones. La arquitectura, entendida como manifestación del ser humano, expresado en técnicas aplicadas para la materialización de dos aspectos fundamentales de la vida, la vivienda y la ciudad, reflejan parte de ese proceso ancestral y de la conquista. Hemos heredado toda una riqueza material e inmaterial en la que se evidencia ese sincretismo cultural que nos enmarca. Nuestras comunidades indígenas, antes de la llegada de los españoles, poseían todo un conocimiento, costumbres y prácticas para edificar, a la que llamamos arquitectura ancestral, precolombina o vernácula. Hay vestigios no solo de las viviendas de los zenúes, caribes y taironas, también de importantes obras de ingeniería hidráulica, religiosa y de defensa. Este periodo se ha establecido en 4 niveles siguiendo lo propuesto por el antropólogo Gerardo Raigel del Matov: paleoindio, formativo, cacicazgos y federaciones de aldeas. Fundar ciudades o hacer asentamientos de pueblos fue una de las estrategias de dominación territorial impuesta por los españoles. Tardíamente a este proceso se dio la promulgación por parte de Carlos II de las leyes de los reinos de Indias, 1680, en las que se establecía detalladamente las formas y medidas para conseguir los trazados urbanos, aun cuando ya contaban con normas o códigos como los promulgados por Carlos I en 1542, instrucciones y reglas para poblar y el orden que se ha de tener para descubrir y poblar de Felipe II. Nuestras ciudades y pueblos siguen el trazado de manzanas cuadradas organizadas en torno a un centro en el que se erige la Plaza Mayor, emplazando en sus costados el templo católico, los edificios de poder religioso y civil, las viviendas de los conquistadores y de los personajes importantes, que de acuerdo a su rango se iban ubicando en las manzanas adyacentes. Los españoles empezaron a edificar de acuerdo a sus principios artísticos y constructivos, mezclando la composición renacentista y posteriormente los principios del barroco para edificar iglesias, bóvedas, cúpulas y las fortificaciones militares, mientras la arquitectura doméstica era típicamente construida alrededor de un patio central, reflejando la influencia andaluza propia de las conquistas acaecidas al Imperio Español por parte de árabes, romanos y griegos. Es posible encontrar algunos vestigios del estilo gótico isabelino en joyas arquitectónicas como la Catedral Basílica Metropolitana de Tunja, cuyos diseños fueron encargados al maestro Pedro Gutiérrez. Este templo se empezó a construir hacia 1567. Cabe resaltar que el gótico se desarrolló como un proceso de evolución del estilo románico entre los siglos XII y XVI. Este periodo dio paso y logró convivir por cierto tiempo con el movimiento cultural renacentista, cuyo auge comenzó en el siglo XV en Italia. En Iberoamérica y en especial en Colombia, la arquitectura colonial se extendió hasta inicios del siglo XIX. El proceso de independencia y las sucesivas guerras civiles derivaron en una crisis económica en las nacientes naciones, que se reflejó en el retroceso y pérdida de las técnicas, tradiciones artísticas y arquitectónicas, toda vez que desapareció la formación de maestros constructores y carpinteros por parte de los arquitectos españoles. El neoclasicismo se empezó a desarrollar en Francia desde mediados del siglo XVIII, extendiéndose hasta las primeras décadas del siglo XX. En Colombia esta tendencia también fue tardía. Tras la caída de la dominación española y la implementación de la República, los padres de la patria como Antonio Nariño y Simón Bolívar, inspirados por el pensamiento ilustrado, incentivaron el desarrollo de grandes obras con valor significativo, contratadas a arquitectos europeos que ingresaban por el Caribe colombiano, en donde eran rápidamente contratados por los ricos empresarios para diseñar las primeras obras de lo que hoy llamamos arquitectura republicana. Entrado el siglo XX, el cambio en las tendencias de arte y la arquitectura fue radical. El movimiento moderno implicó una nueva forma de entender la vida urbana, la industrialización y el auge de los nuevos materiales como el concreto armado, el acero y el vidrio irrumpió junto a nuevas melodías y el ímpetu de jóvenes y entusiastas arquitectos, deseosos de transformar no solo la arquitectura, también la forma en que se concebían las ciudades. Nuevamente el sincretismo se manifestó en nuestros pueblos y ciudades. En Sincelejo, por ejemplo, la arquitectura vernácula reflejada en las casas de techos de palma fueron prohibidas por el alcalde Adriano Arrázola y el Consejo Municipal, al ser culpadas y sentenciadas como peligrosas para la vida humana, tras el incendio acontecido el 20 de marzo de 1912.
dando paso a una nueva arquitectura que mezcla los espacios y los saberes tradicionales con los nuevos materiales modernos como el zinc y nuevos saberes como la talla de la madera, así como la apropiación y aprovechamiento de la cubierta o techo para la recolección del agua lluvia en los famosos aljibes que al parecer heredamos de la cultura mora. Todos estos procesos, en algunos casos tardíos, en otros como manifestación cultural propia, mezclada con esos saberes, nos ha dejado una riqueza arquitectónica y urbana única, reflejando los distintos periodos políticos y sociales. En este mes del patrimonio, la reflexión es entender y tener presente que para lograr resignificar y recuperar nuestro legado, es fundamental cumplir con lo establecido en la Carta de Quito, 1964. Los bienes del patrimonio representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos de progreso. Así como para lograr establecer una visión de futuro, no podemos apartarnos del valor intrínseco que tiene el pasado y sus procesos materiales, intangibles e imaginarios, como base y sustento de lo que somos y esperamos ser como sociedad.